Continuamos entonces ahora. Recordarles brevemente las respuestas a esas dos cuestiones valorativas de certificación, ¿vale? Que las tienen a lo largo del chat, si no me equivoco, y se han ido publicando a lo largo de las ponencias. Esas preguntas las pondrán responder al final de todo cuando les mandemos el enlace al cuestionario donde puedan subirlo, y si no, también les haremos llegar el cuestionario a través del correo electrónico. Continuamos con la siguiente ponente. En este caso le damos la bienvenida a Silvia de Cruz Roja, que nos hablará en primer lugar del programa de restablecimiento del contacto entre familiares y en segundo lugar sobre el proyecto de personas migrantes desaparecidas. Bienvenida, Silvia. Buenos días, bueno, daros también las gracias a ustedes por estos encuentros tan importantes que llevan a cabo y que nos permiten tener una visión pues más amplia de lo que es la acogida en Canarias, por crear red en definitiva, y pues también a los compañeros por compartir las experiencias y ver cómo se ha ido reaccionando a todas las necesidades pues que se han presentado en el archipiélago y respondiendo pues a lo que necesitan las personas migrantes que pasan por Canarias. Gracias de nuevo, Silvia. Gracias de nuevo por estar aquí hoy y por venir a hablarnos de estos dos interesantes programas. En primer lugar, comenzamos con el programa de restablecimiento del contacto entre familiares. ¿De dónde surgió esta idea? Y bueno, la necesidad creo que con el título queda un poco clara, pero vamos a ahondar un poquito más en ello. Cuéntanos. Vale, bueno, pues el restablecimiento del contacto familiar en sí comprende todas las acciones que están dirigidas, por un lado, a prevenir la separación entre las familias y, por otro lado, a restablecer y a mantener el contacto entre los miembros de esa familia cuando, por diferentes motivos, como pueden ser conflictos armados, disturbios internos, procesos migratorios, catástrofes naturales, han perdido el contacto. ¿Vale? Por ejemplo, ahora, pues con la situación de la crisis en Ucrania, son muchas las solicitudes de familias que contactan con Cruz Roja para intentar restablecer el contacto con ellos. En realidad, el restablecimiento del contacto familiar podemos decir que es una actividad muy antigua y que es propia a lo que es el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, porque surgen los campos de batalla. Desde 1870, en la guerra franco-prusiana, hay un doctor suizo que cuando está curando a los heridos de guerra se da cuenta de la importancia y el impacto positivo que tiene en los heridos el restablecer el contacto con sus familiares. Cuando ponen en contacto a esos heridos con sus familias, esto tiene un impacto muy positivo en su salud y en su bienestar. Entonces, pues digamos que esta actividad se sigue llevando a cabo pues durante las diferentes guerras, las dos guerras mundiales y muy potentemente durante la Guerra Civil Española, hasta que pues la actividad va evolucionando hasta que se crea lo que es hoy en día la Agencia Central de Búsquedas del Comité Internacional de la Cruz Roja, que coordina todo el restablecimiento del contacto familiar a nivel internacional. Interesante. En este caso, ¿podrías comentarnos un poquito cuál es el desarrollo que tiene esa búsqueda, ¿no? de familiares o restablecimiento de contacto? ¿Cómo se da? Vale, bueno, pues el restablecimiento del contacto familiar lo que pretende es como atender al relato de las personas para ver de qué manera les podemos apoyar de la mejor manera posible, ¿no? Como las desapariciones y en general los vínculos familiares no entienden de fronteras, es un servicio que se tiene que dar a nivel mundial, a nivel internacional y que requiere una colaboración transversal. De esta forma, pues se articula mundialmente a través de lo que llamamos a la red de vínculos familiares, que está formada por las 192 sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y también de las delegaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en todo el mundo. La Agencia Central de Búsqueda coordina todo esto y esto se traduce pues dentro de las sociedades nacionales, por ejemplo, dentro de España, en todo el territorio español, en cada provincia, hay un equipo de restablecimiento del contacto familiar para que se pueda atender a las demandas de las personas presencialmente y pues redirigirlas pues, al servicio que mejor proceda. Un poco así se pretende satisfacer lo que es la necesidad de saber de las familias, de las personas, ¿no? Que yo creo que es algo inherente a los seres humanos, pero que además en contextos de catástrofe, en contextos de emergencia, se acentúa. Es mucho más vital restablecer ese contacto con nuestra familia, que al final está directamente relacionado con derechos humanos como puede ser el derecho a la vida familiar, el derecho a recibir y dar información y en definitiva la dignidad personal.
En este caso, ya que comentas, ¿no? Cómo se acentúa esa necesidad de volver a entablar contacto con alguna familiar, ¿qué respuesta ha tenido por las personas usuarias de este programa? Pues la verdad es que los usuarios acogen de una forma muy positiva el hecho de que haya pues, una entidad que puede darle respuesta a demandas que además son muy diversas, porque entre las actividades que comprende el restablecimiento del contacto familiar tenemos la búsqueda de personas desaparecidas, la búsqueda de orígenes biológicos derivadas pues, de procesos de adopción, la transmisión de mensajes cuando, pues, por circunstancias excepcionales, como puede ser una catástrofe natural, no pueden entablarse las conexiones por las vías normales. La tramitación de documentos por razones humanitarias. La petición de informes para la concesión de visados, la reagrupación familiar. Entonces, al final los usuarios ver pues, a la Cruz Roja y la Media Luna Roja como una entidad que les pueda dar apoyo en todos estos procesos que son bastante complejos porque pueden conllevar pues, gestiones administrativas, trabas burocráticas, lingüísticas también. Tener este apoyo de un equipo que además la atienda en cualquier parte del mundo, pues lo acogen de una forma muy positiva. Por lo que respecta a cómo lo ha acogido la sociedad en general, también vemos que causa bastante interés y bastante buena acogida, porque son muchas las personas que participan de forma voluntaria en el servicio de restablecimiento del contacto familiar. Ujú. Perfecto, qué bueno. Si quieres, bueno, gracias por las aportaciones sobre este proyecto, por este programa en concreto del establecimiento con familiares. Hay una pregunta, ¿vale? Dirigida a ti, Silvia. ¿Cómo se realiza el procedimiento de búsqueda de un familiar? ¿Cuáles son las fases? Ujú. Vale, pues efectivamente la búsqueda de personas, digamos que es la actividad principal del restablecimiento del contacto familiar, aunque luego haya pues muchas otras. La búsqueda de una persona. Bueno, lo primero que hacemos es hablar con la persona para ver en qué lugar de España o del mundo se encuentra, para localizar cuál es su asamblea de Cruz Roja más cercana y que se le pueda atender presencialmente. Una vez allí, se escucha su relato, cuáles fueron las causas por las que se dio esa ruptura, ¿no?, del contacto, y cuando entendemos que esta ruptura del contacto se ha dado por una causa en la que nosotros podemos intervenir, pues, como las que hemos mencionado anteriormente, rellenamos lo que es un formulario de solicitud de búsqueda, en el que la persona pues, nos aporta toda la información de la persona buscada, las circunstancias que causaron esa ruptura de la comunicación, cuándo fue la última vez que estuvieron en contacto, de qué manera, nos puede aportar fotografías, pistas sobre pues por dónde empezar a buscar, dónde cree que podría estar esa persona. En definitiva, pues recoger toda la información que nos pueda ayudar a la búsqueda y mediante esta solicitud ella o él nos autoriza a realizar todas las investigaciones que tengamos que hacer en su nombre. Pues para ello nos coordinaremos pues según el caso, ¿no? Con todas las, pues con hospitales, con ayuntamientos, si es una persona migrante, pues entidades de acogida por las que pueda haber pasado, en definitiva, pues con muchos actores que pueden estar implicados. Y en el caso de que localicemos a la persona, es muy importante decir que al final prima lo que es la privacidad y la voluntad de la persona buscada, porque aunque la localicemos, no podemos dar información a la familia sin que tengamos su consentimiento. Entonces lo que hacemos es transmitir a esa persona que hemos localizado, pues que este familiar le está buscando y preguntarle si quiere restablecer el contacto. Y en caso de que no quiera restablecer el contacto, preguntarle qué es exactamente lo que quiere que digamos a ese familiar. Puede ser que en algunas ocasiones nos manifiestan que quiere que le digamos que le hemos encontrado que está bien, pero que no quiere restablecer el contacto, y en otras ocasiones, pues directamente no quiere que digamos nada, ni siquiera sobre el hecho de que le hemos localizado. Entonces, en este sentido, prima siempre la voluntad de la persona buscada. Muchas gracias, Silvia, por explicarnos brevemente y muy directa las fases por las que pasa esa búsqueda. Hay una pregunta en el chat acerca del tema traductores e intérpretes, ¿vale? ¿Hay alguna bolsa de personas traductoras de esos idiomas para a la hora de establecer contacto con las personas? Uh -huh.
Pues la realidad es que cuando las personas abren una solicitud de búsqueda en España, en la mayoría de los casos ya se dirigen a nosotros en español, pero para los casos en los que hablan cualquier otro idioma, pues como dijo la compañera Adelaida, tenemos o sea, tanto el propio personal, que en muchos casos hablan francés o árabe, pues también tenemos compañeros que hablan otros dialectos. Y en el caso de que las familias no estén en España, sino que estén, pues, por ejemplo, en un país africano, se realizaría la intervención directamente en persona desde esa sociedad nacional, asegurando así pues que no haya esa barrera lingüística y que se pueda atender correctamente. Perfecto, Silvia. Gracias. Ahora, ahondando un poquito más, antes lo mencionabas, ¿no? El tema del programa sobre la búsqueda de personas desaparecidas. Háblame un poquito más sobre él, las necesidades que satisfacen. Hemos hablado ya sobre el restablecimiento de contacto entre familiares y ahora un poquito sobre las acciones que se desarrollan dentro del proyecto de personas migrantes desaparecidas. Uh-huh. Bueno, pues como decía en la práctica, la mayor parte de los casos son de búsquedas y en concreto en los últimos años pues se ha puesto de manifiesto que la mayor parte de las desapariciones se dan pues de personas en su tránsito migratorio hacia Canarias, ¿no? Entonces era necesario tener una metodología que nos permitiera dar respuestas a las familias, porque en la práctica, cuando nos llegaba ya esa solicitud de búsqueda, conseguíamos citar a la persona y recopilar toda la información, en muchos casos ya no teníamos las fuentes de información necesarias para tratar de esclarecer la suerte de esa persona. Por lo tanto, era necesario pues una metodología que nos permitiese adaptarnos a esa solicitud de búsqueda y desde el momento en el que supiésemos, pues por ejemplo, que hay una embarcación en la que hay fallecidos o en la que ha desaparecido gente, adelantarnos para tratar de saber cuál es la posible identidad de esa persona, ¿no? Entonces, supone, digamos, un cambio de paradigma con respecto a lo que era el servicio de búsquedas anteriormente y en este caso muy concreto de las personas desaparecidas en patera o en otro tipo de embarcación. Como digo, en el caso de embarcaciones llegadas, siempre que hay personas fallecidas, vamos a tratar de esclarecer cuál es su identidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante el relato de los supervivientes, que al llegar pues, a los equipos de respuesta inmediata en emergencia, en muchas ocasiones pues refieren lo que conocen o lo que saben de esa persona que ha fallecido y cuyo cuerpo ha llegado, pero también pues posteriormente, en fases posteriores, con los institutos de medicina legal. Dejamos registrada toda esa información sobre la posible identidad de la persona fallecida y así estamos preparados para el momento en el que llega una solicitud de búsqueda o nos llama un familiar, poder hacer el nexo entre esas identidades. En el caso de que, bueno, en todos los casos, siempre que hay una llegada, vamos a averiguar si pudo haber personas que tomaron la embarcación pero que no llegaron, que desgraciadamente sabemos que es un caso que se da muchísimo. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues gracias a los supervivientes que sí que han llegado en esa embarcación. Aquí es muy importante la coordinación entre todos los niveles de Cruz Roja, porque pues por un lado tenemos a los equipos de respuesta inmediata en emergencias, que son los que están en costa y los que atienden a las personas supervivientes en el momento de la llegada y los que recogen esa primera información inicial y detectan que probablemente desaparecieron personas en el mar y nos lo pasan a nosotros, a las técnicas del proyecto. Posteriormente vamos a tratar de obtener más información cuando ya los supervivientes pues pasan sus recursos de acogida y mediante los compañeros de atención humanitaria, mediante esas intervenciones psicológicas que se hacen individualmente con cada uno, se trata de obtener más información sobre la identidad de las posibles personas desaparecidas. Y posteriormente, pues hacer lo mismo, ¿no? Cuando ya vayamos recibiendo llamadas, solicitudes de búsqueda de familiares, hacemos ese nexo con las posibles identidades de las personas desaparecidas. Al final se trata de recabar toda la información que haya disponible, de aprovechar toda esa información que son, pues, los supervivientes, que trabajar en tiempo real, ¿no? Para cuando las familias nos contacten, poder darles una información consolidada, corroborada y así tratar de satisfacer esa necesidad de saber que tienen las familias. Ujú. Bueno, y digamos que efectivamente una vez se satisfacen esas necesidades o por lo menos se intenta recopilar toda la información posible, ¿qué valoraciones se podrían hacer de la implementación de estos dos programas, Silvia? ¿Qué valoración de los resultados se tiene? Pues hacemos una valoración muy positiva porque, bueno, al final se ha conseguido elaborar una metodología que permitiese dar esa respuesta en tiempo real y consolidada a las familias.
y bueno, el reflejo de ello es que pues en el año 2022 se consiguió dar respuesta a 146 solicitudes de búsqueda, de las cuales pues 82 eran se formularon en otras sociedades nacionales y 62 en España. Se consiguió dar respuesta a todas estas solicitudes de búsqueda, lo que quiere decir pues que 146 familias supieron qué es lo que probablemente pasó con su ser querido, o bien se les acompañó en ese proceso de identificación de la persona fallecida en los casos en los que hubo cuerpos. Se creó esta metodología y además desde el año 2022 se ha conseguido replicar a otro contexto que es el Mediterráneo, teniendo ahora dos equipos en la península, un equipo que se encarga de las búsquedas, de las desapariciones en la costa de Andalucía y en Ceuta y Melilla, y otro equipo que atiende a estas demandas en la Comunidad Valenciana, Murcia y el archipiélago balear. Consideramos que esto pues, es un avance bastante importante y, y bueno, vemos que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero creemos que se está dando respuesta a una realidad que no se puede ignorar, de la que yo creo que todos somos conscientes y de la que sin duda hacía falta, pues, al menos no dar esa última dignidad a las personas que han fallecido o que han desaparecido y a las familias que se enfrentan a pérdidas muy complicadas a asumir. Completamente. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias por responder a nuestras preguntas, tanto a las mías como a las del chat. Gracias por aportarnos tanta información en este tiempo tan ajustado que tenemos y sobre todo por la intervención. A ustedes, Gracias. gracias. Ha sido un placer.